Hola, ¿qué tal, mente constructora? Soy Otep Said. Lo que estás a punto de observar, de escuchar, de ver o todo en conjunto, aunque bien lo puedes utilizar como un podcast, es una sesión que tuvimos en el mes de febrero correspondiente a nuestro temario para la gente que está interesada en cursar nuestra ceremonia de iniciación. En Sangre Masónica operamos una serie de instrucciones que contribuyen a depurar y a rectificar en distintos ámbitos el estilo de vida, el pensamiento, los conceptos, la manera en la cual nos conducimos como seres humanos en nuestro día a día antes de iniciar a las personas en nuestra metodología. Lo que estás a punto de escuchar corresponde a una de esas sesiones, de estas charlas, de estas instrucciones. Corresponde a una primera parte de tres distintas que componen el análisis completo sobre lo que es la ciencia y la espiritualidad. Esta es la primera parte. No definimos la ciencia y tampoco la espiritualidad, eso lo estamos dejando para un segundo momento. Sin embargo, en este primer video se empiezan a mostrar las bases sobre lo que es la ciencia, lo que pudiera ser la espiritualidad y principalmente comprender cómo éstas conllevan hacia el mismo objetivo bajo distintos métodos, pero que en algún momento se empiezan a conjuntar, ya que el estudio de lo iniciático espiritual requiere del conocimiento trascendental y del conocimiento científico para evitar caer en fanatismos, en metafísica del absurdo, etc. En la primera parte escucharás el análisis de una frase que dice: todo lo que niegas te somete, todo lo que aceptas te libera. En la segunda parte empezamos con el análisis del tema en cuestión, ciencia y espiritualidad. Hay mucha gente que considera que estos dos conceptos, que estos dos temas, son cuestiones completamente distintas. Que uno vela por los asuntos materiales, terrenales, y que otro vela por los asuntos sutiles o divinos. Esto es una mentira. Si te han instruido de esta forma, si has crecido pensando esta situación, cuestiónala. Acompáñanos en este aprendizaje, déjanos tus dudas, tus comentarios y principalmente, ¿cuál es tu definición de ciencia? Tu definición de espiritualidad. Permite que cuestionemos tu definición. Danos la oportunidad de cuestionarnos a nosotros en todo lo que vas a escuchar en estos momentos, pero con dialéctica, o por lo menos sin animadversión, con solo y la sublime intención de conocer la esencia de las cosas. Una cosa que a mí me pasaba fue que cuando me inicié, te dicen que la masonería combate la ignorancia, la hipocresía y la ambición, ¿no? Entonces yo tenía la idea como de que debía salir o sea, como que tratar de que el mundo no fuera ignorante, ¿no? Que yo buscaba, o sea, sufría por eso, por ver que el mundo era ignorante, como si fuera algo, que era mi problema, ¿no? Y sufría porque, ay, también son hipócritas, ¿no? Y trataba de evidenciarlos porque te dicen, no, no los debes, los debes, ¿cómo dicen? Desenmascarar a los hipócritas y no sé qué. Y yo me la vivía viendo la hipocresía en toda la gente, ¿no? Señalándola. Y así con los otros ejemplos, a punto que un día aprendí que al ignorante al que le debía enseñar era a mí mismo, porque me ofendía, y lo dices en el video, me ofendía que me dijeran ignorante, ¿no? No, yo me sentía el maestro que debía ir a enseñarle al mundo porque yo ya me había iniciado, ¿no? Ya pertenecía a una estirpe sagrada casi, casi, ¿no? Yo ya lo había logrado y ahora era ir a salvar a los demás. Entonces, negar el que yo era ignorante o el que yo era hipócrita o el que yo era ambicioso en esa conceptualización de la palabra, al negarlo, pues estaba sometido
a eso justamente, a ser más ignorante, más hipócrita y más ambicioso. Y hubo un momento en que yo lo digo como que abracé al diablo, ¿no? Abracé al Judas y decir, no, chinga, pues yo soy ignorante y me amo por eso, ¿no? Yo soy hipócrita y me amo por eso. Soy ambicioso y me amo por eso. Y ahora, en vez de salir a porrear a los ignorantes del mundo, pues diario trabajo en mí, creo que cada vez pues aprendo un poquito más y cada vez entiendo más mi hipocresía en esa conceptualización, te insisto, y entiendo más mi ambición porque entiendo mis carencias o las estoy empezando a entender. Pero pues así me lo habían enseñado al principio y me causaban sufrimiento, ¿no? Querer desenmascararlos, enseñarles y abatirlos, ¿no? Algo que deben comprender, que deben aprender a hacer entre ustedes, que deben aprender a no hacerlo en alguien que no tenga el interés de que tienen ustedes por conocerse, es aprender a decirle al semejante a ustedes su error, sus fallos, porque conforme van adentrándose en este estudio deberían estar cada vez más depurados y rectificados, si no cada semana tal cual, sí por lo menos cada determinado ciclo, cada que van comprendiendo algo en estas sesiones. Fíjate, Lalo, cómo la educación que recibimos en cualquier tipo familiar o en este caso iniciática se nos revierte en muchas cuestiones, ¿no? Me gusta cuando me hiciste la reflexión de tu vida, ¿no? Cuando dijiste, no, pues yo aquí llegué y sí, voy a estar, no voy a faltar, y de repente, huevos, ya ni estudiabas, cabrón. Y de repente te pones a pensar en cuando te creías superior a los demás, que querías instruirlos, pero ante una metodología que requiere disciplina, que requiere más de lo que sabemos, de lo superficial, nos vemos chicos. Y esa situación es sumamente importante que la entiendan porque recuerden que lo primero que van a presentar ustedes es soberbia intelectual. Si la libran, van a encontrar después, se van a topar con la soberbia espiritual. ¿Sí? Y algunos ni siquiera a eso llegan, porque no, porque se quedan en la soberbia intelectual. Entonces, cuando te empiezan a decir estas cuestiones, el iniciado es y propiamente el masón es un librepensador, es un hombre de buenas costumbres. Y así hay muchísimas otras cuestiones que, que deberían concientizarse antes de hablar para que no se les regrese esa misma cuestión como bofetada, porque duele conforme vas avanzando, si no los demás, tú te vas sintiendo miserable al querer hacer lo que no sabes, al querer rectificar lo que no has rectificado en ti. Sí, y qué bien que lo mencionas porque al principio abrimos con esto, ¿no? El hablar sobre lo que pensamos que sabemos, sí, eh, o como si supiéramos más bien. Y parte de lo que tienen que pensar lo establecido es en todas estas frases pegajosas, mamalonas, que muchos gustan, yo los llamo despectivamente simbólicos, ¿no? Los estudiantes simbólicos. Dice, enseña al ignorante. Qué chingón, ¿no? O sea, que se te hierve el hocico, cabrón, cada vez que dices, voy a enseñar al ignorante. Para vender está bien, muchachos. Apenas dije esa frase en un video de TikTok, pero para vender está chido. Pero ya cuando estén acá, ya se les tiene que quitar las llantitas de la parte de atrás de la bici. Díganme, ¿qué es más útil? Ustedes después van a aprender algo que se llama dialéctica. Y en la retórica es, ¿qué es más útil? Decir, Lalo, ve y enseña al ignorante, o decir que ya viste lo que te generó, que por su momento yo pasé por lo mismo que tú, a decir, Lalo, enseña al que menos sabe. Es bien diferente. Pero nos hacen creer que somos librepensadores, que somos de buenas costumbres, que somos hombres, cuando en el sentido iniciático, hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Deja de chillar si te abandonaron, si te hicieron tal cosa.
cómo naciste, qué hiciste, etcétera. Entonces, no se crean cosas que a falta de saber cuestionar, ¿sí? Eh, los mantienen en una subyugación, como dije, sutil o burda. Y este es un claro ejemplo de lo que la frase del inicio del video indica. Lo que niegas te somete. Lalo en su momento le hicieron creer y él negaba por esa educación. Vean la importancia de recibir una educación digna de un instructor digno. No sé si yo lo sea para ustedes. Eh, pero cuando Lalo negaba su ignorancia, estaba sometido. Cuando Lalo negaba su inferioridad ante los hechos de la vida, se sometía. Hoy que comprende que le falta tramo, habría que determinar cómo está Lalo. Hoy que comprende que vivía en soberbia, habría que determinar qué ha comprendido sobre la humildad. Yo me di cuenta de otra cosa. Yo me di cuenta que me especialicé tanto, hice tantos cursos, estudié mucho, diferentes lugares, diferentes carreras, másters, todos diplomados, y aún así no lograba saciar esa duda. Quería ocultar mis temores, mis miedos, todo eso, a través del conocimiento, pero el conocimiento pues iba cambiando. Me di cuenta de eso. Y lo otro, que en vez de que fueran aplacándose mis demonios, iban creciendo más y más y más. Y un ego, no sé cómo definir ese ego. Yo veía y veía a la gente así, como dice el compañero, él del lado masón y yo del lado académico. Ese güey está así porque quiere, pendejo, así prácticamente. Y me di cuenta que no. Y la putiza que me dio la vida hace 2 años, que teniendo todo lo que tenía los grados académicos, no llegué a casi estar en la miseria. Entonces, eso fue muy bueno, máster, la neta. Eso, máster, es lo que yo aprendí. Entonces, muchos por medio de la enseñanza teníamos una esperanza de vida de 40 años, ¿no? Ya cuando la descubrimos se incrementa. Entonces, efectivamente, cada quien va teniendo distintas complicaciones. Y es que esto es genial, esto es genial. O sea, mejor no lo pude haber dicho. Por medio del conocimiento del pretender estudiar, se oculta un sufrimiento. Qué chingón, ¿no? Y el problema hoy en la educación, que hay un problema desde hace unos 20 años, que dice, bueno, ¿qué ocurre? ¿Hay que ser generales o específicos? Los dos. El punto medio, recuerde. Se puede obtener lo mejor de cada cosa, lo más útil. Y saberlo comunicar es tema aparte. Muchas personas se meten a este estudio porque no tienen otra cosa que hacer en la vida. Continúan tras años, incluso hasta incrementando su miserable vida, sin poder realmente lograr salir por completo de lo que se tendría que trabajar para ya no ahogarse al cabo de los años. Siempre pongo un marco de referencia, 10 años. O sea, si en 10 años, tras recibir la instrucción, sigues igual de bruto, teniendo las mismas complicaciones que vas arrastrando durante el tiempo, o sea, ponte a pensar si estás en el lugar correcto, si el instructor es correcto, fallas tú, 2 o los 3. Porque después de 10 años seguir teniendo los mismos vicios, seguir pujando con el dinero, seguir hablando que el gobierno esto, que pobrecito de mí el otro, es indigno para una persona que lleva estudiando tanto tiempo. Y ya se dieron cuenta cómo negamos sutilmente distintas cuestiones que nos atormentan y queremos cubrirlas con otra. Generalmente la gente piensa que cubre sus miserias con dinero, con mujeres, con alcohol, pero los estudiantes simbólicos, ellos
compensan sus miserias con conocimiento. De hecho, con información, porque ni eso llegan. Dios nos libre de que ustedes se vuelvan así. Siempre hay un trío frustrado que habla de todo y no sabe nada, ¿no? Así luego van a encontrar muchas personas que empiezan a hablar de magia, de ocultismo, que de paz mundial, que de solsticios, que de simbología de su vida. Dios, es un pinche desmadre. Bien. A chinga están escribiendo. Se escucha muy bien, yo quería pertenecer a un grupo, por ello estudiaba. Ahora, la cuestión, fíjate que es otro tema, no lo vamos a ver hoy, pero es otro tema. ¿Por qué queremos pertenecer a un grupo? ¿Por qué queremos casarnos? ¿Por qué queremos tener un hijo? ¿Por qué queremos tener un amante? ¿Por qué? Y cuando vean el por qué, habría que determinar si es un por qué correcto o un por qué incorrecto. En un proyecto que estamos haciendo crecer, todavía está muy en la tierra, con Yareli. Hoy estoy editando unos videos donde precisamente se va a hablar sobre eso en algún punto. El divorcio, por ejemplo, es un tema que se pudiera ahorrar en muchas personas si se comprendiese lo que es un error, lo que es algo incorrecto, si hay voluntad para rectificar, en vez de herirse para toda su vida por alguna falla que se haya tenido propia de la personalidad. Digo, cabrón, o te casaste con un iluminado o una mujer liberada, güey. O sea, trae un pasado, trae vicios. El divorciarse, como el pertenecer a una organización iniciática, como comer ese taquito de más, habría que determinar, fíjense hasta dónde nos vamos, si es correcto hacerlo y por qué, las causas. No nada más cortar de tajo o pertenecer a un lugar porque ya te aceptaron. Porque si lo haces solo por pertenecer, ahí tienes, ¿sí? Años, gente subyugada en metodologías que no los llevan a nada. Buenas noches. Pues a mí me llamó mucho la atención la frase de que le damos más importancia a aprender matemáticas y sabemos resolver ecuaciones, pero no sabemos tomar decisiones para la vida, ¿no? Y de hecho, yo cuando me metí a estudiar sistemas fue por eso, ¿no? Porque yo inconscientemente sabía que estaba tomando malas decisiones en mi vida y pensé que era un tema algorítmico, ¿no? Yo pensé, cuando aprenda a programar y meta yo la suficiente información, voy a tomar mejores decisiones. Ahora me doy cuenta que no, ¿no? Y que todo eso, pues, es más una ilusión que otra cosa, ¿no? Que realmente la toma de decisiones viene del pensamiento profundo, ¿no? Pero yo ya estaba listo para delegarle esa responsabilidad de mi vida a un algoritmo, ¿no? A un sistema de computadoras, ¿no? Y de lo que decía Juanito hace un rato, pues efectivamente es como una trampa este tema de aprender más cosas, ¿no? No de comprenderlas, sino de aprender, porque al rato la misma soberbia te hace que ya dejes de comprender lo esencial. Como ya tienes un título, ya ni siquiera aceptas que alguien te contradiga, que alguien te empiece a tratar de hacer ver lo profundo. O sea, te quedas con la parte de forma, ¿no? Porque la educación oficial está diseñada de esta manera, ¿no? Para que tú comprendas nada más la forma, lo que está a simple vista, y no entiendas realmente cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues lo que produce la educación sistemática es obreros calificados, ¿no? Con más o menos calificación, pero pues al final es para lo que te entrenan, ¿no? Para ser un engrane más, ¿no? No para que pienses y tomes las decisiones correctas. Entonces, a mí es muy interesante esa parte. Bueno. Hay mucha gente que quiere una carrera, es de repente obvio, ¿no? Cuando la gente quiere estudiar lo que el padre quiere para darle satisfacción al padre. Hay otros que estudian una carrera para darle esa misma satisfacción al padre, porque todos los hermanos son titulados, porque todos son profesionistas, tienen maestría. Pasamos entonces ahora sí a esta situación de ciencia y espiritualidad. Hay varios puntos, hay muchísimas preguntas que se arrojan casi al final, pero vamos por partes. Les he dicho que en los videos hay diferentes trampas, distintos inaciertos, falsedades tirándole a sofismas que puse adrede con dos objetivos. Y en su momento alguien me reclamaba, ya no está entre nosotros,
precisamente porque se enojó por eso. Dice, pero es que, ¿por qué nos enseñas mentiras? Bueno, porque pues, si no, ¿cómo sé que estás cuestionando lo que te enseño? ¿Sí? ¿Cómo sé que no me idealizas? Y yo hoy les voy a decir, en todo este tiempo que llevamos, son como 7 u 8 inexactitudes y mentiras que les doy, enmarañados como sofismas. Yo les voy a decir la segunda, después de 3 años casi. A ver si es que ustedes no ya la encontraron en este video, en este audio. ¿Qué hay que encontrar? ¿Qué hay que saber sobre este tema? Adelante, muchachos, entremos en sesión. Bueno, pues al final la ciencia trata de explicar los fenómenos, ¿no? Para explicarlos debes de comprender la esencia, ¿no? Por lo menos la causa. Y eso es también la misma esencia de la espiritualidad, ¿no? Del espíritu, encontrar el espíritu, la esencia de las cosas. O sea que en realidad no son diferentes en esencia, ¿no? Solo en forma. Creo que bueno, al final, como comenta el video, pues por un tema, digamos, de conveniencia para quienes manejan el discurso, pues lo han separado y hasta han creado a lo mejor una rivalidad, ¿no? Por una cuestión de manejo. Pero en el nivel esencial, pues ambos buscan conocer la verdad, ¿no? Inclusive la ciencia eso es lo que busca. Un conocimiento científico debe de ser probado y comprobado. O sea, estamos buscando la verdad, igual que en el espíritu, ¿no? En la esencia de las cosas. Entonces, desde ahí partimos con un prejuicio, ¿no? Con un prejuicio errado, ¿no? De que son cosas diferentes, ¿no? Y luego lo que sí creo que ha dado a pie también parte de esta división es que mucha gente, de alguna manera, han sido impostores. Ha habido mucha gente que ha entendido la naturaleza humana y ha sido capaz de engañar a los demás, ¿no? Y en un momento la ciencia, pues dijo hasta aquí, ¿no? Lo que no se pueda comprobar, pues no es científico, ¿no? Pero se quedó coja, ¿no? Esta parte, porque al final hay muchas cosas que no se pueden medir como tal, ¿no? De hecho, son parte de las preguntas que vienen al final del video, ¿no? ¿Cómo medir si es más espiritual Buda o Jesús? Bueno, esas son cosas que de alguna manera no tenemos los instrumentos para medirlo, ¿no? Pero ahí se queda como también como coja la parte de la ciencia, ¿no? Pero al final la esencia de los dos debería de ser lo mismo. O sea, el método científico pues no es nada más una cuestión de hacer pruebas de laboratorio. O sea, se pueden comprobar las cosas a través de teoremas matemáticos, a través de proposiciones lógicas. En este caso, medir lo que a lo mejor no tenemos los instrumentos para medir, ¿no? Entonces, al final, ambas van de la mano. Tú mencionas que en la antigüedad existía una palabra, pero pues yo entendí que esa palabra era pip. No, le pusiste un sonidito, ¿no? Pero, Sí. pero pues tenemos que encontrar ahorita esa palabra, ¿no? Que se usaba para ambas cosas, ¿no? Antes de que se separaran. Es cuando. Muy bien. Bien. Varias cosas se dijeron aquí. ¿Cómo comprobar que ciencia y espiritualidad, ya más o menos lo dijo, pero sí debe quedarles bien claro, y si no, piénsenlo, ¿cómo comprobar que la ciencia y espiritualidad son exactamente, uno, tienen la misma función, dos, es exactamente lo mismo, solo que uno, un concepto se gestó para descubrir los fenómenos de algo y el otro los fenómenos de otro algo, donde ese primer algo, que es la ciencia, ya no abarca, ¿sí? Como este aspecto, estas preguntas que se realizan, porque hay extremos en el pensamiento de la gente que piensa, yo solo creo en lo que la ciencia pueda comprobar. Está cabrón, ¿no? Porque pues entonces tú solo vas, o yo solo aseguro lo que la ciencia puede comprobar. Bueno, para empezar, dos cosas. Uno, yo solo creo lo que la ciencia puede comprobar. Entonces, a lo mejor hay una cuestión de retórica muy exagerada en esto, pero entonces, aunque la ciencia lo compruebe, como solo crees, y aunque la ciencia lo compruebe, lo sabrás. Segunda,
Cuando te expresas, yo solo afirmo lo que la ciencia comprueba, sale peor, cabrón. Porque en primera instancia estás esperando a que alguien más haga lo que tú deberías hacer. Hay que los demás comprueben. Yo aquí me quedo esperando hasta que salga el libro, o que mejor la película, ¿no? Y otra cuestión entonces implica que entonces no puedes saber, porque la ciencia no tiene forma de comprobar, que amas a tus hijos. Entonces verán cómo la gente se topa con muchísimos inconvenientes a este respecto. ¿Sí? En el segundo semestre de este año se va a lanzar una charla a quien guste abierta, precisamente que va a hablar sobre el método científico. ¿Sí? Y comprobaremos cómo no es distinto a la llamada, erróneamente llamada espiritualidad. Vamos a ver si llegamos ahí. ¿Qué más? Máster, Vale. ahí nada más lo que acaba de decir en eso de que yo creo lo que la ciencia puede comprobar. Ya si nos vamos a eso, Máster, o sea, imagínese un cabrón que le diga, ¿sabes qué? A ver, comprende la teoría de cuerdas o la de multiversos, métete la física cuántica, si no sabe cuánto va a la tiendita y le dicen 20 más 20 son 40, más 30 de los frijoles 60, no tienes cambio de uno de 200. Ahora, imagínense eso. Sí. Está complicado eso, Máster. Fíjate que es interesante cuando la gente dice, yo solo creo o afirmo lo que la ciencia comprueba. La ciencia ya demostró esto. A ver, explícamelo. Pues es que ya lo dijeron, ¿no? Sí, pero explícamelo. Entonces, se caen en falacias argumentativas. ¿Cómo se llama esta falacia argumentativa? ¿Qué más? Una de las pocas cosas que nos diferencian de los animales es la capacidad de preguntarnos algo, ¿no? Digo, hemos platicado aquí que los animales piensan, los animales sienten, entonces yo en algún momento me preguntaba qué es lo que nos diferencia de ellos, ¿no? Por ejemplo, de un perro. Y creo que la respuesta es esa, o sea, tener esa capacidad de preguntarnos, ok, está lloviendo, pero eso ¿por qué, no? O sea, los perritos aprenden a lo mejor con este método de condicionamiento de Pavlov, pero el perro nunca se va a preguntar por qué la campana me lleva a la comida, ¿no? El ser humano sí. Y, y conectando a lo mejor esta parte de la espiritualidad y la ciencia, yo creo que siempre interviene esta, por llamarlo de alguna manera, la providencia, ¿no? Que nos va guiando hacia el conocimiento. O sea, y hay muchos ejemplos en la historia, ¿no? Como Pasteur, que descubrió la vacuna, pues prácticamente de milagro, ¿no? Él estaba buscando por otro lado y de repente alguien dejó fuera a los hongos o no sé qué eran y resulta que se fermentaron y bueno, pues por ahí la encontró. Siempre hay una mano ahí de la inteligencia que está trabajando, ¿no? Y nos está de alguna manera guiando. Cuando nos toca aprender algo, como que nos va guiando hacia ahí. Y esa es la parte que a lo mejor los científicos han olvidado, ¿no? Oye, ¿y por qué tengo curiosidad por esto, no? O sea, ¿por qué lo quiero aprender? O sea, ¿qué es lo que me está impulsando a quererlo saber o a investigar? Creo que está más claro el momento en el cual la ciencia tomó ese rol como positivista, ¿no? De comprobar, sí, de la comprobación de las cosas y si no, pues no son aceptadas, etcétera. Bueno, primero es una caricaturización de la ciencia porque la ciencia no funciona así, o sea, los científicos no trabajan ya demostré esto, ahora todos acéptenlo, ¿no? Muy Porque bien. realmente todo el tiempo están es que es como el debate, o sea, es gente que no sabe debatir, se enoja, se pelea y piensa que el debate lo estás atacando, ¿no? Y gente que sabe debatir hasta lo disfruta, dice, a ver, chinga, ahora con quién. Y a veces es frustrante que no tienes con quién debatir porque todo el mundo se prende, ¿no? Y piensan que es un ataque. Bueno, algo así me imagino a los científicos. No te estoy atacando a ti, científico que publicó esto. Estoy refutando tu teoría y al final, si son científicos, derechos, fidedignos, pues por el amor al conocimiento, por amor a la verdad, o sea, acercarnos a la verdad. Y cuando hay intereses políticos o económicos, sí defienden las teorías a lo mejor como gente fanática, bueno, conceptualizadamente, ¿no?
pero, o sea, con tal de no perder apoyos de gobierno y cosas así. Pero realmente los científicos no es que se estén peleando, pues, bueno, pero a lo que voy es que no funciona como la gente cree. O sea, cuando tú hablas con una persona, pues, que no conoce cómo funciona la ciencia, cree que así es, ¿no? O sea, esta es la vacuna de tal cosa, y todo el mundo científico lo acepta ciegamente. Pero bueno, todo esto sabemos bien de dónde, cómo comienza, ¿no? Todos estos métodos científicos, pero se me hace interesante también que debemos conocer cómo la espiritualidad actual, la espiritualidad, ¿cómo la podríamos llamar? La espiritualidad de Instagram, o no sé cómo llamarle, ¿no? Ok. De, eh, ¿cómo se da? Y creo que un momento o un punto de quiebre, un punto de inflexión importante fue cuando se despenaliza la, la Marihuana. brujería y cosas así. Antes le tenían miedo a las que se decían brujas o a los que se decían magos, a los herejes, y los quemaban, ¿no? Los, Ok. los, los castigaban, o sea, los cazaban. Pero hubo un momento en el cual se despenaliza la brujería, o sea, deja de contemplarse como un crimen y se manda al nivel de charlatanería, ¿no? Que es por ahí el tiempo de las brujas, después de las brujas de Salem y eso, que dicen, bueno, pues ya la Inquisición ya estuvo buena, ¿no? Ya empezaban, era como una especie de avance aparentemente, y decían, pues no, realmente los brujos, los magos, los que estamos cazando, pues solamente son charlatanes. Pero esos brujos y magos que estaban quemando, pues eran científicos o era gente con conocimiento, no te digo que avanzado, pues simplemente con conocimientos de medicina, conocimientos de astronomía, conocimientos matemáticos sobre todo, y como lo que hemos estado hablando, ¿no? De la filosofía y las matemáticas y la música. Y entonces pasan a ser los hombres y mujeres de conocimientos, pasan a ser vistos como charlatanes y mucha gente empieza, al ya no ser perseguidos por la Inquisición, también mucha gente empieza así como se le falta el respeto a la ciencia actualmente, diciendo que los científicos aceptan todo ciegamente, pues también creyeron que esto era una especie, pues tal cual o sea, era hasta más atractivo, ¿no? Como ya no está penalizado. Y hoy en día se conserva igual, o sea, ya no están, ya no existe la casa de brujas, pero se sigue con ese discurso de que quien se dedique a estos temas es un charlatán o es un estafador, porque fue cuando o sea, se sigue pensando como cuando se despenalizó la brujería, ¿no? Ya no existe esa casa, pero ahora está. Y eso, mira, ayer me pasó, y hasta te iba a escribir, dije, no manches, te iba a mandar fotos. Acompañé a mi mamá por un encargo al Sanborns, y yo luego entrando al Sanborns dije, yo me voy a los libros, ¿no? A ver qué hay. Y todo era hazte rico con una palabra, meditación para no sé qué. O sea, todo era Paulo Coelho, ¿no? Y haz de cuenta, mira, todo el stand de libros era espiritual, si quieres, ¿no? Todo el libro, ajá, todo era de milagros, todo era de energía, de Reiki, de todo, o sea, dije, no manches, o sea, un stand así hace 500 años queman la plaza completa, ¿no? Y hoy en día se reduce a algo que es, ¿cómo te diré? Tanto la ciencia como la espiritualidad, si los quieres dividir así, están ya muy ridiculizados, ¿no? Por lo mismo de que se han separado. Pero antes de que ocurriera esa cacería de brujas, pues veíamos a los, ¿cómo llamarlo? Magos, no sé cómo llamarles, a los hombres y mujeres de conocimientos, que no hacían esa división, y es a lo que quería llegar. Al momento de dividirlos, ¿no? Se empieza a hacer esa caricaturización de ambos. Pero si bien tenemos sí, más claro cuándo empezó el método científico y el positivismo, no tenía claro a veces cuándo empezó que las ciencias pues, ocultas se pasaran a nivel de charlatanería.
Y pues bueno, así más o menos pasó. Es cuanto. Muy bien, muy bien. Dices algo bastante interesante. La ciencia y la espiritualidad han quedado ridiculizadas. Y esa es una de las mejores formas en que la gente evite conocer algo tan importante como esto, ridiculizando. Una cosa es la comedia y otra cosa es la sátira. Y se ha sobresatirizado este tipo de temas. Les he comentado que una persona, un hermano, decía, hoy los masones damos risa. Me gustaba cuando dábamos miedo. Y la verdad es que sí. Bajo esa situación, cuando tú satirizas la enseñanza, sublime o material, pero sublime como la ciencia material, mantienes más en brutalidad a la gente, en ese estado bruto. Y si la gente empieza a hablar sobre esto, empieza a hablar sobre positivismo sin saber quién fue Comte, qué es el positivismo, empieza a hablar sobre el método científico sin saber quién fue su padre, sobre evolución, pensando que Darwin es el padre de la evolución, y demás absurdos, en vez de analizar los conceptos, como lo que apenas se dio hace 2 semanas, César, ¿no? Donde el tema era, ver, analicemos conceptos de derecha y la izquierda, y de repente se volvió un desmadre, porque la gente no se sabe centrar sobre los temas, prefiere hablar sobre lo que no sabe, pero que según ella conoce o domina, en vez de decir, quedarse callada, la chinga voy a poderme estudiar, y a ver de qué trata esto. No, se quiere hablar, se quiere decir siempre algo. Y lo mismo pasa con ciencia y espiritualidad, derecha, izquierda, espiritualidad, religión, sin conocer los chingados conceptos de los que están hablando para empezar. Pero a la gente le cuesta trabajo porque no está educada. Por eso tengo mucha comprensión, no es paciencia, etimología de paciencia, sino mucha comprensión cuando la gente actúa de esta forma, porque entiendo la carencia, y ustedes deben entender la carencia que tiene cuando ve estos temas y se quiere expresar. Muchas personas viven tan sometidas que quieren hablar. Si estamos hablando de automóviles, quieren hablar de focos, porque como no saben nada de automóviles, pero sí sé de focos. Pero, oye, güey, pero no estamos hablando de automóviles. No, pero sé de focos. Así es la gente. Y es triste. Algunas cosas dan risa, pero es triste. Entonces, ya que nos da este escenario desde cuándo empezó a ridiculizarse estos temas, vayamos dándoles solución a estas mismas cuestiones en ustedes, en sus hijos. Cuando dices que ciencia y espiritualidad significan lo mismo, pues una significa, si nos vamos a las etimologías, una significa cualidad del que sabe y la otra cualidad del espíritu. ¿Dónde significan lo mismo? Hija de tu... Bien, Sarai, bien. Muy bien. Mi error fue expresarme de esa forma. Muy bien. Te la guardo. En realidad, no es... Muy bien, porque eso va a ir mejorando tu capacidad para creerte lo que dicen los otros, para cuestionar. ¿Vale? No es que signifiquen lo mismo, fue mi error, es que en la práctica tienen el mismo objetivo. ¿Sale? Muy bien, Saray. Ese sería el mismo objetivo, saber. Las dos tienen el mismo objetivo, pero ¿saber qué? Nos explicó César, por eso es que no dije más. Porque las palabras de César fueron, y las anoté, aquí tengo mi libretita. Dice, tanto ciencia como espiritualidad tratan de explicar los fenómenos para encontrar la causa. ¿Ya viste cómo tienen el mismo objetivo? Sí. Por eso es que anteriormente se les llama, por eso dice el video, anteriormente a la ciencia y a la espiritualidad, antes de que hubiera una escisión, antes de que el saber del ser humano se separara,
se le llamaba a la ciencia y a la espiritualidad de una sola forma. O sea, creo que tanto lo que hoy se ha conceptualizado como ciencia y espiritualidad es lo que está pasando un poco con toda la sociedad, ¿no? Se busca algo de microondas, algo rápido. La ciencia hoy se ha tratado como de paquetarla en algo muy práctico, ¿no? O sea, como que si tú no me das algo que sea práctico, tangible, no es ciencia, ¿no? Y la espiritualidad, si no me das algo mágico, que es así como que verdaderamente viene de Dios, tampoco es espiritualidad. O sea, eso creo que a lo que ha dividido, ha separado tanto a los dos campos, cuando en realidad ni una ni otra son eso. Es cuanto. Muy bien, ¿eh? ¿Qué más? Tal será ahí. Yo había leído ese ejemplo donde decía que si tomábamos de ejemplo un libro, la ciencia nos decía cuánto pesaba, cuánto papel tenía, cuánto de tinta se había usado y sus dimensiones, pero la espiritualidad era la que nos decía de qué trataba el libro, que era y los dos eran el libro, solo que visto o entendido de diferentes maneras. Me gustó esa explicación, yo la había escuchado, no sé si de ti o de alguien más, pero es cierto, porque la ciencia no te dio la capacidad para comprender, la ciencia no te dio la capacidad para razonar, la ciencia no te dio ni te dotó de cuerpo, de emociones, de inteligencia, de discernimiento, de sangre, de tejidos, de todas las leyes, eso no te lo dio la ciencia. Genial. Bien, ¿nada más? Entonces no hay nada más. ¿Ya nos podemos ir a dormir? No, me refiero a que son causas, pues, y dependiendo de eso, necesita pues, uno la preparación para entender que son causas, pues, y no conceptualizarlo, y no irnos a lo banal. O sea, por ejemplo, lo que estaba diciendo la compañera, ¿no? El libro es muy buen ejemplo, pero ya transportado a otras circunstancias, hasta espirituales, es muy... Te mueve, pues, algo que te lleva a eso que estás buscando, pues, Máster. Bien, comprendimos. Causas. ¿Vale? Creo, Las dos busca la explicación de los fenómenos para hallar la causa. La causa. Ya más allá de las causas, sino la causa. César. creo que el tema de la ciencia donde se ha quedado coja es que se le olvidó quién es su madre, ¿no? Y que es la filosofía que está comentado en el video. Y ahí me callo porque ahí hiciste el gesto. No, está bien, genial, exacto, así es. Y la espiritualidad también. O sea, es que las dos provienen de la filosofía. ¿Y de dónde proviene la filosofía? De este deseo de conocer la esencia. ¡Venga tu madre, cabrón! ¿De dónde viene la filosofía? Lo vimos en el bloque 1. De este impulso de comprender la esencia. No. ¿De dónde proviene la filosofía? Juanito, ayúdame, Juanito. Pensamiento profundo. Así es. Y ya les di en la charla, en la cátedra de diciembre, que el pensamiento sin voluntad no opera, no se conoce. Entonces, el pensamiento profundo dio paso a la filosofía. La filosofía dio paso a la ciencia. Y efectivamente, el tipo que quiera conocer la causa sin ciencia y sin espiritualidad y sin comprender que estos dos nacen de la filosofía, es un tipo que no sé qué está estudiando o si en algún momento piensa conocerse porque nunca lo va a lograr. Bueno, y complementando lo de hace un rato de que se quiere mantener hasta cierto punto a la masa más o menos bruta, pues también se ha ridiculizado a la filosofía, ¿no? Se parecería que ahora ser filósofo es un cuate que se va a dar unos toques de mota y hablar de cosas así sin sentido. Se ha ridiculizado. Y la gente se aleja. ¿Por qué quieres estudiar filosofía? Te vas a morir de hambre, como le pasa a Eduardo, ¿no? ¿Qué quieres estudiar músico? Te vas a morir de hambre. ¿De qué vas a trabajar? ¡Ta madre! Nunca va a salir. Cuando alguien te dice, y me encantó eso que colocó Eduardo, ¿no? Cuando alguien le dices ante la respuesta, ¿qué quieres estudiar? Medicina. Jamás le dicen te vas a morir de hambre. Aunque el tipo se esté muriendo de hambre porque hay un chingo de médicos y termine cobrando 20 baros una consulta y ganando un salario de hambre.
Cuando quiere estudiar abogado, no le dicen te vas a morir de hambre, le dicen, ¡ay, qué bien, abogado! Un filósofo, ya lo vimos, cabe en prácticamente cualquier tipo de institución, de gobierno o privada. Yo, bueno, tengo una idea inconclusa, o no sé si hasta ahí es, bueno, no sé, tengo conflictos. Cuando estaba estudiando las etimologías, esto de las etimologías me ha costado mucho trabajo, es como la tercera, cuarta vez que las estudio desde el principio. Muy bien. Y bueno, es la otra vez estaba estudiando la de realidad, y ahorita que dijiste la causa, que la ciencia y la espiritualidad buscan la causa, pues causa viene de cosa, que significa principio que motiva una acción, pero en las enseñanzas se habla de la causa primera. Entonces, esta causa primera, este motivo, este principio que motiva una acción, ¿qué es el todo? Así es. Así es. Ok, gracias. No Y sabía dices, si había algo más allá que... es que fíjate que eso es lo padre de esto. Es tan sencillo que pensamos que no es cierto. Muchos de los autoboicoteos, Yareli, muchos de los autoboicoteos en psicología se ve mucho esta cuestión, muchos pedos de la psicoterapia. La gente no se cree que tiene el marido soñado, el hijo soñado, la causa, y vive viendo a ver a qué hora chingados hace algo o le hacen algo. El resultado, no sabe vivir. ¿Sí? Entonces, es importante esa situación. En el estudio iniciático espiritual, las cosas son sencillas. Neta, son sencillas. Queremos estudiar cábala, Metatron, cuestiones de geometría sagrada y no sabemos trazar un cuadrado, güey. Sí. La gente te quiere hablar sobre el antakarana, sobre el nirvana, y no sabe diferenciar entre conciencia con SC y conciencia con C. Ah, pero el cabrón ya es grado 33. Vean qué serio es esto, qué triste, y repito que me da risa a veces, pero en el fondo es tristeza, me tendría que dar tristeza, pero me da risa. Y Saraí, si en algún momento al estudiar la enseñanza no les genera conflicto, la neta no la están estudiando, la están intelectualizando. ¿Sale? Para todos. Máster, sí, Juan. y ya haciendo un poquito ahí énfasis en lo que usted está comentando, me pasó hace un tiempo cuando iniciamos con esto. Me compré unos libros, ¿sí se acuerda? No sé, Sí, te dije que no te iban a servir. exactamente, Trivium, Quadrivium y otros. De hecho, no he conseguido el de Trivium, por eso lo pedí. Y compré otros, ¿sí? Cábala y todo eso, pero al darme cuenta en la segunda hoja que no entendía ni madres y que no estaba preparado para comprenderlo, Correcto. mejor lo dejé por la paz, Master. Hay gente que compra el libro del Zohar, ¿no? Yo tengo en mi colección ahí arriba desde hace como 7 años y no la he estudiado hasta ahora. Y así tengo otros, aquí quien ha venido a mi casa, aquí tengo el tomo número 1 de un libro que van a leer después, de 7 en total, y no lo he terminado porque sé que me falta, uno, depuración y rectificación en mi vida. Y si no la tienen, no van a comprender esas grandes obras y la van a intelectualizar. Y van a requerir siempre del tutorial, ahora que está de moda. Siempre del maestro. Ajá, y si el tipo se muere, que ya gastaste 20,000 varos en tantos libros y sale. Entonces, si no tienes depuración y rectificación, no te metas en cosas que todavía no vas a comprender y solo te vas a quedar idiota, loco o estúpido, creyéndote que sabes. El conocimiento también se respeta. La información, létela cuando quieras, pero el conocimiento se respeta. Y es lo que la gente no toma en cuenta en cuanto al tema de ciencia y espiritualidad. Habla de ciencia como si supiera lo que es. Habla de espiritualidad como si supiera lo que es. A tal nivel de decir que no se llevan una de la otra. A tal nivel de decir soy espiritual, limitándose. El error, que el simbólico, que el chairo espiritual, que el fifí científico cometen, ¿sí?, estriba en pensar que la ciencia
somete, que la espiritualidad somete. Y el más bruto de todos piensa que la religión somete. Lancé un reto apenas en las redes sociales y hasta ahora no he recibido ninguna cuestión, a lo mejor porque pues, no tengo la fuerza todavía como para que me hagan caso, no soy nadie. Y otra, aunque lo viera 1 millón de personas, jamás va a responderme. Y el reto era, indíquenme cuándo la ciencia ha sometido. Indícame cuándo la religión ha sometido. ¿Se puede hacer eso? ¿Me pueden indicar ustedes cuándo la religión ha sometido? ¿Cuándo la espiritualidad o la ciencia han sometido? Ahí serían los llamados científicos o los llamados religiosos. Y vieras cómo personas de alto pedorraje, de altos grados, o sea, ¿cuánto tiempo pasó en que hice la pregunta y me respondió esta niña? 10 segundos. Y siempre me dicen, ¿cómo no? Tipo, la Inquisición, la religión sometió. Y no se ponen a pensar, porque han perdido el trivium desde hace generaciones, que la ciencia, que la religión o que la espiritualidad no son entes, son solo conceptos. Y la niña ni iniciada está. Apenas está en proceso en estas charlas propedéuticas a la iniciación. Y hagan la prueba. Vamos a ir después a eventos nacionales y hagan esta pregunta. Oye, hermano, ¿podrías decirme cuándo la religión ha sometido? Y les van a decir, puta, de todo y de todo. Pregúntele al más alto en jerarquía y no va a saber lo que hoy Areli nos ha dicho en 10 segundos. Entonces, al perder la dialéctica, la gente no sabe escuchar ni procesar la información y las trampas. ¿Cuándo la ciencia o la religión ha sometido? No, sí, ¿cómo en esto? No, pues la religión no. Son las personas que dicen operar lo que dicen que es religión. La trampa del audio que se les envió fue que digo, la ciencia ha sometido. En esta charla y en futuras, en las generaciones que vienen, no, Humberto, estás en un error. La ciencia no somete. Ponte a estudiar. Entonces, a eso se tiene que llegar, ¿sí? Cuestionen cada instrucción que se les da, aunque tengan en la más alta estima a sus padres, a sus instructores de cualquier tipo. Que por eso la gente cae en las teorías de conspiración, porque cree que hay un grupo de científicos ahí conspirando, ¿no? Creando cosas ahí para someter a la gente, como si fuera un cónclave de la ciencia, ¿no? No sé, para someter. Muy bien. Y hay que hablar de una cuestión, porque yo he estado, sí existen muchas cuestiones de conspiración en distintos ámbitos, no los descarten. El gran problema estriba en que la masa generaliza una conspiración mundial como absoluta. Dice, no, pues ya no chingamos, no, pues los amos del mundo, los Illuminati, el nuevo orden mundial. Si supieran que nuevos órdenes mundiales tenemos prácticamente cada 100, 150 años, pero bueno, pero no estudian la historia, no la analizan. Iniciados y no iniciados, tienen esta misma cuestión, hasta parece que no te ayuda nada a iniciarte. Dice Lalo, hay muchas teorías que sí se han comprobado con el tiempo, exactamente. Y cuando veamos los temas geopolíticos, que para mucha gente, no ustedes, sino verán cómo dicen, no, la iniciación o la espiritualidad no se lleva con esos temas. Pues por eso no haces nada, güey, y sigues alzando las manos cada solsticio para esperar que las cosas cambien. El ejemplo de lo que haya comentado, de lo que componía la compañera, de lo que comentó, está bien claro también en el caso de Joseph Mengele y en el de Jason Nasif, el de La Luz del Mundo. Nazón, sí, Nasif, Joaquín Nazón, ajá. Joaquín Nazón, ese es el ejemplo, claro.
también digo, ya más aterrizado. Y con eso, sí, ¿ven cómo las religiones someten? No, güey, para empezar no existen las religiones, solo la religión, estudia etimologías. Esta organización a donde van dirigidos la masonería estudia etimologías. En algún punto, los que ya están iniciados como Eduardo, César, en algún punto se les olvida a mis hermanos que la etimología es parte fundamental del estudio masónico. ¿Sí? No, que no les pase a ustedes, y aunque lo necesiten repasar, Sara, y las etimologías desde el principio 10 veces, háganlo. No los quiero ver después diciendo tontería y media por no comprender las etimologías. ¿Qué palabra hallaron? Y los que ya vieron este tema no la digan hasta pasado un tiempo, si es que los nuevos no la hallan. Y si ya se les olvidó, pues ni modos. Lo veremos en alguna otra generación. ¿Qué palabra es la que resumía el saber científico y el saber espiritual? Así es, ya lo resumiste bien, lo sumaste bien. Muy bien. Eso se llama silogismo. Está medio imperfecto, pero es correcto. Cuando quieran hablar sobre ciencia, así como en su momento lo vimos en el grupo de WhatsApp, el de Masonería Trascendental, cuando quieran hablar sobre ciencia o espiritualidad, conozcan los conceptos. Desglosen la palabra ciencia, desglosen la palabra espíritu, vayan a sus postulados o a sus principios. Y empiecen siempre por lo más concreto. En este caso, por la ciencia. ¿Quién es el padre del método científico? ¿Quién reformó el método científico? ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Cuál es el error de los villamelones al hablar de ciencia? El no saber estas respuestas. Oye, Master, y aquí donde entra la duda, porque al final, ves que es lo que comentaba, ¿no? Dice, si no tuviéramos esa duda, esa curiosidad, pues no habría filosofía, ¿no? Eso es no es de alguna manera esta duda la madre del pensamiento profundo. Muy bien, dime, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue la duda, ¿no? O sea, No, empiezas güey, a no, ver no algo y mames, te no causa. me sacas con un nombre de paja, cabrón. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Específicamente el huevo y la gallina. O sea, pensabas que era una pregunta como para pasarla No, un retórica, rato. pensé que era retórica, o sea, No, pensé no, que no, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? el huevo, Exacto, ¿por qué? pues el huevo existe desde los reptiles, antes de que hubiera gallinas. Muy bien, pero hay algo más. El huevo es la matriz, ¿correcto? Ujú. No se puede gestar algo si no está primero en la matriz, por lo tanto, se necesita primero matriz, el espacio donde todo se genera, ¿correcto? Correcto. ¿Qué fue primero, la duda o el pensamiento? Ah, no, pues sí fue el pensamiento, sí, claro. Ponte a estudiar, hijo. Pero muy bien, buenas preguntas. Y fíjate que fíjate qué interesante esto que acaba de pasar, porque tú te consideras una persona que piensa, que le gira, que se detalla, eres programador. Digo, si no eres detallista, no sé qué haces siendo programador. Y estas preguntas, aunque parecieran tontas, ridículas, tienen un proceso interesante porque pensamos erróneamente. Nos podemos dar cuenta que la manera en la cual preguntamos es erróneo. ¿Por qué? Porque no analizamos los conceptos como los estructuramos. Es más que lógico que primero fue el pensamiento y después la duda. De hecho, la misma palabra duda no existiría sin el pensamiento. Pero eso se nos pasa desapercibidos. Porque analizamos, y por eso es chingón esto, porque analizamos las cosas con base al efecto. No se nos enseña a analizarlas con base a la causa. Por eso es que muchos siguen sufriendo, solo atacan, solo resuelven efectos, pero no la causa de su sufrimiento. Existe un método para dejar de sufrir, ya lo están conociendo.
y lo tienen toda organización iniciática que la dirija un maestro fidedigno, es un método particular. Es triste, que también da risa, darse cuenta que hay más iniciados en el mundo que hace 100 años. Que hay más gente con conocimiento sobre estos temas. Y después de 10 años siguen casi igual, sufriendo, martirizándose en las mismas o peores miserias que cuando iniciaron este estudio. El pensamiento profundo fue primero antes que esto. Pero sé por dónde ibas, César. Y la respuesta la tiene Kant. Antes que la filosofía y la ciencia, estaba el pensamiento profundo, sí. Pero en medio, muchachos, y esto, ya voy a ser pastor, cabrón. Esto es bíblico, hijos. En medio, antes de la ciencia y la espiritualidad, o la filosofía, está el empirismo. Muévanse. Si no se mueven, no conocen. Ya vimos el tema de la renovación y de la reinvención. Si no fuera por el empirismo, no conoces. Pero eso sí, mucha gente se queda con los brazos cruzados para que lo hagan ellas. Por ahí va, a lo mejor, o bueno, estoy seguro que por ahí va más tu curiosidad. El empirismo, César, antes que la ciencia y la filosofía, fue el empirismo. La movilidad del pensamiento que sin ser profundo, sin conocer que se podía conocer, solo se movía. ¿Qué más? Ándale, sí, por ahí iba la idea. Y también la observación, ¿no? Antes de eso, la observación, ¿no? Sí, de hecho, en estricto sentido sí, pero hay gente que solo se mueve y no sabe observar. Y de ahí la importancia de los 5 minutos. Por ello es más importante, más que los títulos académicos en sus hijos, enséñeles a pensar. Exíjanle el 10 en ética antes que a las matemáticas. Exíjanle el 10 en la operatividad de lo correcto antes que el 10 en el cuadro de honor. Exíjanles, motívelos a dudar, aunque sea de ustedes, aunque sea de sus imperfecciones, de sus vulgaridades, antes que pensar que no deben ser cuestionados por un infante. Antes que el saber científico y el saber espiritual se encuentra el empirismo, ¿sí? Porque ninguno de esos dos conceptos se pudo haber gestado, bueno, habría que determinar qué es el empirismo, sin que el individuo, sin que el observador quisiera conocer, observar lo que tenía a un lado, lo que estaba experimentando. Hoy, Yareli, que estás haciendo y que ya no hemos hablado, y lo he hecho a propósito para que te desenvuelvas y para ver qué tanto te agüitas, qué tanto caes en crisis. Hoy que estás haciendo una empresa, ¿sale? De tu profesión, que nunca la habías hecho, siempre pedías trabajo, hoy te estás moviendo para adquirir habilidades que hasta hace 2 meses no tenías. Pero porque te empezaste a mover, porque empezaste a darte cuenta que tienes el talento, los medios y los recursos, porque hay gente que tiene el talento pero pues no tiene computadora, para aprender. Y como tal no sabes cómo funciona una computadora. Como tal no sabes, si no es, eso sí a lo mejor ya, lo que se necesita para hacer un guión en YouTube. No sabías redactar. Y hoy por medio del empirismo te das cuenta y dices,
necesito saber de marketing, necesito saber de iluminación, necesito saber de video, necesito saber de audio, necesito saber de equipo, de cómputo, celular, necesito saber de vestuario, necesito saber de actuación, pero eso no te lo enseñan en la escuela. A amalgamar todo esto. Las organizaciones iniciáticas contribuyen a ello, también en otros lugares fuera de la educación oficial, como cursos, talleres, pero te cuestan o más dinero o a veces más tiempo. ¿Y por qué te he dejado? Porque no me sirves, Yareli. Si no vences el miedo a estar sola, emprendiendo algo que necesitas, pero que nunca te has atrevido a hacerlo. No me sirves miedosa y que un tipo te diga y se acerca a nuestros servicios, no, pues es que he tenido miedo a aprender. No mames, manito, yo también. Y lo has hecho hasta ahora bien. Si ya saben pensar un poco más, ya no cometerán tantos errores como el empirista inexperto. Porque ya se podrán adelantar, aunque no conozcan ciertas situaciones de la vida, a las adversidades que vendrán por su capacidad que ha incrementado para observar. Y eso es parte del método científico. Eduardo, que lo hacen inconscientemente, pero es parte del método científico. Algo que también nos ayuda, ahí se oye bien, Sí. a demostrar que no son cosas divididas, ¿no? Ciencia, espiritualidad, etcétera. Es algo bueno, yo le digo el momento eureka, ¿no? Cuando estás ahí de chavito aprendiendo a hacer sumas y nomás no, no le entiendes o lo que sea, hasta que, no sé, algo te ilumina y dices, ya le entendí, así, 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 y compruebas que te da el resultado y luego subes la apuesta y le pones números más grandes y te da el resultado y todo. Más que hacerlo por cumplirle a la maestra o a la profesora, esa emoción que se siente de no manches, ya le entendí, ya, o sea, bueno, ese momento que dices eureka, ¿no? Lo vives en las ciencias, si le ponemos nombre, ¿no? Lo vives en el mundo de las matemáticas, etcétera, pero también lo vives en cuestiones trascendentales de tu vida. Así como no le entendías a las sumas por semanas o años, no sé, o sea, no nada más te pasa con conocimientos lógicos, ¿no? Sino que dices, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, a lo que voy es que tienes un momento eureka con cuestiones trascendentales de tu vida y neta que se siente igual que cuando le entiendes a las matemáticas. O sea, no es algo diferente y te produce el mismo, ¿qué te diré? El mismo avance, ¿no? El mismo avance. Y ese momento eureka se da tanto, si lo dividen, ¿no? En la vida, en la espiritualidad y en la ciencia. Entonces, pues vemos que es lo mismo, ¿no? O sea, no está dividido, porque ese momento, pues es increíble, ¿no? Dice, ya le entendí cómo se sube un video a YouTube, ¿no? Pero, ya le entendí por qué sigo cayendo en esta falacia, ¿no? Y en algún momento... Ley y enseñanza.